Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bienvenidos. Una de las primeras reglas, acuérdense en apagar el micrófono, ¿sí? Para dar inicio a esta clase del día de hoy, vamos a iniciar presentando una síntesis del módulo que se les asignará a ustedes. Recuerden que esta asignatura tiene 3 módulos. Vamos a tratar el primer módulo, porque en la clase anterior fue una introducción más o menos de qué se trataba. Y pasamos entonces a compartir. Vamos a compartir con ustedes el PowerPoint que nos habla en primera instancia vamos a ver, empezando por el significado etimológico y conceptual de lo que es la didáctica. La didáctica, más que nada, dice que eso tiene viene del verbo griego y del verbo latín. Profesora, no se está viendo lo que está compartiendo en pantalla. Es un momentito que estamos en la parte técnica. Déjenme ver, vamos a compartir. El primer PowerPoint. Vamos a compartirlo. Ajá, aquí tenemos. Ahora sí. ¿Sí? Vamos a ver. Comenzamos con la primera y decíamos que etimológicamente la palabra didáctica tiene proviene del griego y del latín. Del griego, didasquín o discalia, y del latín docere o dice. En ambos tienen referencia con la forma de enseñar, de instruir. Además de esto, también la didáctica es una disciplina pedagógica y es práctica, es normativa, porque ella tiene como objetivo primordial que es la forma de dirigir y cómo el docente orienta al alumno para que su aprendizaje sea más eficaz. Hablando un poquito más del concepto de didáctica, incluye 2 ingredientes. Uno que es el método, que es la forma como se va a facilitar el aprendizaje, y la parte comunicativa que tiene que tener el docente con el estudiante para despertar ese interés. Al hablar de didáctica es hablar, dice, que del acto de instruir o de enseñar, de cómo el alumno debe aprender la disciplina.
o la asignatura que usted está desarrollando, y tiene la finalidad también de que es un compromiso del docente de mejorar las condiciones en que el alumno pueda asimilar el conocimiento. Dentro de la didáctica también es la parte de la pedagogía, que dice que se ocupa de los métodos y técnicas de enseñanza y pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica como disciplina es aplicada en todas las disciplinas, es decir, todos los profesores, los educadores, a la hora del acto de enseñar, aparte de ese quehacer pedagógico en el aula de clase, tiene que hacer uso de la didáctica. Y cuando se habla de la didáctica, estamos hablando del método, estamos hablando de las estrategias, estamos hablando de las técnicas que se utilizan a la hora de su actuar. Y debe utilizar métodos, estrategias y técnicas que el docente domine. Porque si usted no domina una técnica o durante el desarrollo de su metodología en la clase, lo que va es a complicarle más la vida al estudiante. La didáctica está comprometida con los problemas prácticos que atañen mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes ven, hay muchas quejas donde el estudiante dice, lo que pasa es que yo no le entendí al profesor, porque él no, a veces tenemos por error no hacernos entender. Y la timidez del alumno, por no preguntar, se queda allí. Entonces, uno de los compromisos como elemento fundamental del docente es despertar esa motivación, ese interés en el alumno, para que a la hora de usted su actuar, el estudiante se sienta motivado y pueda participar. Se dice que la didáctica es una ciencia y es un arte. Ahora bien, es ciencia porque ella investiga, porque ella experimenta nuevas técnicas, donde el docente se tiene que actualizar, tiene que estudiar nuevos métodos, a ver cuáles, si no le resultó uno, a ver con qué otro, siempre buscando la manera de hacerle llegar de una manera más eficiente al alumno a la hora de adquirir ese conocimiento. Y es arte, ¿por qué? Porque debe enseñar de todas las maneras posibles y transmitir de forma creativa los conocimientos nuevos tuyos. Y es lo que decíamos la vez pasada, que hablábamos del anfitrión que organiza una fiesta, o del chef que elabora una comida, que prepara una comida. El cliente se tiene que agradarle, gustarle, ¿verdad? Y volver a regresar al restaurante. O el que hace una fiesta, si le agradó o no le agradó, por el ambiente y todo lo que se dio en el momento de esa actividad. Entonces, por eso es que dice que el docente debe ser un artista, porque pule, comienza a pulir, a hacer una mano de obra en la mente del niño. La didáctica tiene objetos, tiene límites y tiene posibilidades también. Dentro del objeto, el objeto esencial de la didáctica es que es transformadora su enseñanza. Ahora, el objeto de estudio más que nada es esa formación integral del alumno. Dentro de sus límites y posibilidades es que está la posibilidad de que la didáctica misma puede utilizarse en todas las disciplinas. Ahora bien, se habla mucho de la didáctica pedagógica. ¿Qué tiene que ver la pedagogía con la didáctica? Tienen mucha relación porque si vemos el término etimológico, tanto del griego como el del latín, está incluida la pedagogía ahí. La pedagogía es arte de educar, mientras que la didáctica es el arte de enseñar. La pedagogía tiene un sabor teórico práctico, la didáctica tiene más
es más práctica. Responde la pedagogía a la pregunta cómo educar, mientras que la didáctica dice cómo enseñar. Dice la pedagogía que ella tiene de tipo antropológico filosófico, como piensa el niño. La didáctica no, la didáctica es más teórica práctica. ¿Por qué y para qué de la enseñanza? Ahora, la pedagogía tiene otras características que hacen la diferencia de la didáctica. Y es que es ciencia porque orienta la labor del educador. La pedagogía también hay que dominarla, hay que saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el hombre. Por eso es que habla de lo antropológico, cómo crece. Ahí la parte antropológica filosófica, que el docente tiene que saber el tipo de hombre, de persona con quien que está formando. Y también la pedagogía se apoya mucho en la psicología y sobre todo en la psicología evolutiva, cómo crece el niño en sus diferentes formas de aprender en la medida de su desarrollo y crecimiento. La pedagogía también se concretiza en la escuela como grupo humano, en la escuela, mientras que la didáctica, vamos a ver, que está orientada específicamente a la labor como docente. Aquí la didáctica debe ser cómo se enseña, hay que saber cómo se aprende, cómo aprende el niño, y se apoya en la psicología del aprendizaje. La didáctica también se expresa en un currículo y se concretiza, mientras que la pedagogía se concretizaba en la escuela, la didáctica se concretiza dentro del aula de clase, por eso que es más práctica. Y fíjense que allí se hace mención de la didáctica, que vamos a ver un poquito más adelante, que dice que la didáctica se expresa en un currículo.